Bienvenidos a la segunda parte de este seminario que estamos llevando acerca del desarrollo infantil. Nos sentimos muy contentos. Este privilegio que estamos teniendo es a comprendiendo a los niños de hoy día. Justo hoy día estábamos en una actividad con los niños y veíamos que los niños de hoy son muy diferentes a los niños del pasado. Muchas de las cosas que estamos haciendo, a veces los niños no se enfocan afuera de la indisciplina, la irreverencia dentro de la iglesia. Estábamos observando y una amiga mía que estaba a mi lado me dijo de verdad que los niños son muy diferentes de los que hemos tenido en anteriores años atrás, ¿no? Los niños de hoy día son diferentes porque son niños postmodernos. Hoy día lo que más se involucra más en la tecnología, a tal grado que la persona que estaba dirigiendo el programa dijo que quiero que me dejen los celulares, ¿no? Eso nos muestra la importancia, la influencia negativa que tiene la tecnología con los niños, porque estos niños han nacido en una época de la modernidad, son demasiado modernos en cuanto al uso de la tecnología. También no captan la atención, los conceptos de cada una de las historias bíblicas que nosotros damos. Los factores son muchos, pero nosotros tenemos que ver que los principios de la Biblia nunca van a cambiar. Vamos a ver acerca de la tercera infancia. Se considera primera infancia cuando los niños son bebés de 0 a 4, luego los niños de 4 a 8 y empezamos con la tercera infancia. La tercera infancia es conocida como la edad de la preadolescencia. Es una fase que ocurre aproximadamente entre los 7 y los 12 años. Para entender esta etapa tenemos que recurrir a varios marcos teóricos de la psicología del desarrollo. Justo esta amiga mía me estaba diciendo que ella tiene un niño de casi 12 años, 13 años, que ella está teniendo problemas porque el niño no quiere ir a la iglesia, que le dice, mamá, tú me obligas, o no me fuerces. Entonces es parte de la edad, yo le decía, es parte de la edad, es cuando tú más tienes que leer a tu hijo, más tienes que darle más información porque el niño ya está entrando en una edad difícil. También se le conoce como la edad escolar porque los niños están ahora en la competencia de la escuela sabática de los aventureros y conquistadores, es la escuela pública, la escuela, y es una fase importante también del desarrollo físico, ya que cuando el niño comienza a desarrollarse de una manera significativa, es también el periodo que el niño comienza a establecer su identidad, expandir sus habilidades sociales. Son más complejas porque el niño ahora ya puede entrar, es más independiente, ya no está con los padres. El niño puede entrar a la casa de cualquier persona, a cualquier museo, ver cualquier película, porque ya él tiene más personalidad y es más desenvuelto en entrar en cualquier lado. Y aquí es la edad muy peligrosa porque nosotros no sabemos si los niños van a entrar a la casa de una persona espiritista o testigo de Jehová o mormón o masón. Tenemos que ver a dónde el niño navega en el Internet, ¿verdad? Es también un periodo también donde el desarrollo físico empieza, el niño comienza a transformarse, de repente era un muchachito, ahora se está convirtiendo comienza a desarrollar su físico, la mujer en una niña empieza a menstruar, empieza el desarrollo, también empiezan los conflictos emocionales con algunos desafíos comunes que se enfrentan durante el proceso. El niño comienza a querer tener una libertad que él no puede controlar, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando yo tenía 12, 13 años, yo quería 14, casi así, quería saber si la iglesia adventista era la verdadera iglesia, ¿no? Sin el permiso de mis papás, un domingo me fui a donde los mormones, un jueves me fui donde los testigos de Jehová, me fui a la iglesia de los bautistas. Entonces yo quería saber pues quién tenía la verdad, porque a esa edad todavía no, a pesar que conocía, había estudiado, había leído, yo necesitaba tener esa experiencia y es parte de la edad, ¿no? Entonces cuando yo fui, recuerdo donde los testigos de Jehová y dijeron vamos a cantar, yo me puse de pie. Y entonces la chica me dice, ¿tú vas a alguna iglesia? No, le dije yo, ¿por qué? Porque le mentí, ¿no?
Y me dice porque cuando tú dijeron el himno, tú te pusiste de pie. Eso quiere decir que tú vas a una iglesia. Hice amigos allí, me daban los estudios bíblicos, mi papá no lo sabía, creo que mi papá todavía no lo sabe, pero Dios dirige la vida de las personas y es una edad donde empiezan las dificultades, ¿no? Es necesario, vamos a analizar esta tercera infancia, cómo lo vemos, como ven los estudios, porque tenemos que comprender que toda etapa es peligrosa para el niño. Y más esta etapa, cuando el niño ya tiene una comprensión lectora, ya el niño lee más, puede entender temas profundos, eh, también son tentados por el diablo para entrar a sectas juveniles, que algunas son satánicas, ¿no es cierto? Una cosa importante es que los padres, y tanto los padres como los maestros, tienen que tener una buena comunicación con los hijos, porque en realidad es bien importante saber enseñar a los niños todo lo que es necesario aprender. En esta edad, los masones empiezan a buscar adolescentes muy inteligentes para enfocarlo y llamarlo a sus filas, y la influencia de la amistad también es fuerte. Pero no nos adelantemos. Dentro de la iglesia adventista, los fundamentos espirituales, un comienzo temprano en todas las edades, nosotros tenemos como inspiración los escritos de Elena de White en cuanto a la educación de los niños. Sí, los maestros de escuela sabática, los líderes aventureros y conquistadores, necesitan ellos en leer más de lo que se cree para poder comprender las diferentes situaciones y qué podemos hacer en las diferentes etapas que se nos presentan. Hoy día es muy difícil para los padres poder controlarlos porque sin necesidad de salir de sus casas, los niños a través del internet pueden entrar a lugares inapropiados que uno no espera que un niño de Dios entre. Una adolescente nos contaba que ella encontró una web donde hacían elixir de amor para recuperar el amor perdido, y era una muchacha de 14 años. Otro adolescente nos decía que la iglesia satánica de California envía invitaciones y promueven qué actividades se hacen a los jóvenes y adolescentes, ¿no? O sea, sin salir de la casa, el niño puede estar entrando en un mundo diferente. Elena de White en sus escritos esbozó varios principios como fundamentos básicos de la educación. Después de este seminario, yo voy a dar un seminario sobre la filosofía de la educación adventista, porque en nuestra iglesia, tanto en el Club de Aventureros y Conquistadores, nosotros damos una educación adventista. Ella enmarca que es importante que se observen eh, todo lo que va a ser la educación desde el niño, desde antes que nazca, ¿no? Ella destacó la necesidad de que la madre que está embarazada pueda cultivar un ambiente de paz, en armonía con Dios, alegría, evitando las preocupaciones y el estrés, que podría eso tener una influencia en los niños mayores, ¿no? Incluyendo los niños de la tercera infancia. Elena de White creía que el estado emocional y espiritual de la madre podían afectar el desarrollo del feto. O sea, ella lo especifica bien claro. Y lo dice: toda mujer a punto de ser madre, cualquier sea su ambiente, debe fomentar constantemente una disposición feliz, contenta, alegre, sabiendo que por todos los esfuerzos que haga en tal sentido, se verá resolvida 10 veces en la naturaleza física y moral de su hijo. Eh, esto es, no, esto es todo. Ella puede acostumbrarse al hábito de pensar positivamente y así alentar una condición mental feliz como alegre, y reflejar de su propio espíritu de dicho sobre su familia y sobre aquellos con quienes trate, ¿cierto? Y esto es bien importante. La influencia, hemos hablado del ejemplo de los padres, que es muy importante, pero también es importante que los padres, la madre tenga una salud apropiada cuando está en el embarazo y piense positivamente acerca de su situación. Junto a la educación también hay una necesidad de adaptaciones que el niño necesita para sus habilidades sociales, que la mayoría de las veces se aprendan y desarrollan, ¿no?
O sea, un factor importante es que el niño aprenda a ser una persona hábil socialmente, ¿no? Por ejemplo, los niños en esta edad comienzan a desarrollar amistades más complejas, van a la casa de los amigos y pueden surgir ciertos desafíos sociales como conflictos y presiones de grupo. Porque cuando uno es adolescente y es de la iglesia, no sabe muchas cosas, entonces se integra a un grupo de amigos que son del barrio o amigos del colegio y estos tienen una influencia sobre los niños que no tienen la malicia que tienen ellos, no tienen la experiencia. Entonces empiezan situaciones que los padres necesitan controlarse. Y este es un punto bien importante porque es la edad cuando los padres deben buscar que sus hijos se relacionen con niños de la iglesia más que con los niños del mundo. Pero aún así no pueden aislarlos porque el niño necesita desarrollarse socialmente. También el desarrollo emocional es una época de crecimiento emocional. Pueden enfrentar desafíos para lidiar con sus emociones y comprender los sentimientos de los demás, porque ellos quieren, quieren ser atendidos, ellos quieren salir, quizás salir de la iglesia, quieren tener momentos donde ellos tengan experiencias, pero ellos no pueden controlarlo porque todavía son menores de edad y también se les hace difícil comprender las situaciones de los demás, los sentimientos, ¿no? Ok, tú quieres que yo sea como el hijo de Carlos y yo no soy como él, yo soy diferente. Entonces el niño puede entrar y uno de los grandes errores es que los padres hagan comparaciones entre sus hijos y los hijos de ellos o entre los hermanos y los hijos de otras familias. Recuerden la experiencia de José. José era bueno, él cometió errores, los delataba, pero el ambiente familiar de José es un ejemplo de cómo realmente todos los hermanos no se llevaban tan bien y lo querían matar a su propio hermano. En esta edad también existe la presión externa, la exposición a los medios de comunicación, o sea, empieza el niño a mirar eventos en los medios de comunicación que ellos quieren participar el cine, el ir al teatro, el ir algún coliseo, algún centro deportivo, a fiestas, empieza ya también la edad de los 15 años. Las redes sociales y otras influencias externas pueden ser un desafío para los padres. El niño aprende a escuchar canciones, tiene su equipo de fútbol favorito, quiere ir a ver a un estadio, quiere vestirse de una forma. Recuerdo mucho entonces esto para los padres es un desafío porque desean equilibrar el tiempo frente a las pantallas y proteger a sus hijos de contenido inapropiado. Yo recuerdo mucho una familia de argentinas que habían venido aquí a Norteamérica. El niño estaba pequeño, tenía unos 8 años, pero cuando el niño ya tuvo 14, la mamá no lo podía controlar. Así que un día ella llegó a la iglesia con el niño y el niño se había hecho un corte de cabello punk, con los pelos para arriba, tenía un traje verde, unas botas, y no era el mismo niño que había llegado unos años de Argentina, ¿no? Así que esa misma, con todos en la iglesia nos sorprendimos porque ese niño ya no estaba viniendo a la iglesia, pero parece que la mamá no. Cuando la mamá vio la diferencia de lo que su hijo se había convertido y tan solo tenía 14 años, esa misma noche ella compró el pasaje para la Argentina y después del sábado se regresaron todos. Los padres se regresaron todos porque ella quería salvar a su niño y hoy día su niño está en Argentina, es anciano de una iglesia y estudia estudió en una universidad dentista allá. Pero la influencia externa es muy poderosa. Y si los padres no han dado un buen ejemplo o no tienen un tiempo para controlar, las cosas se ponen difíciles. Entonces, esta edad de la adolescencia tiene una gran influencia, el mundo tiene una gran influencia sobre los niños a través de los medios de comunicación. Los niños también en esta etapa buscan independencia, ya no quieren estar con los padres, ¿verdad? Se hace un desafío para los padres, que ellos quieren apoyarlos, pero quieren que se mantengan las reglas que han seguido ellos desde niños. Y entonces los niños le dicen, yo ya no soy un niño pequeño, yo ya soy una persona más grande. Esas reglas estaban bien cuando estaba pequeño, pero ahora ya no lo están.
Entonces los padres tienen ese problema porque el niño quiere desarrollar, quiere dirigir su vida y muchas veces me ha tocado ver que padres que sus hijos se han ido a los 15 años a la casa de un pariente o han buscado algún tipo de libertad porque la autonomía es lo que ellos quieren lograr. También es la edad de los cambios físicos, comienza el crecimiento del cuerpo, la aparición de los vellos en las partes genitales, la mujer empieza a menstruar y también el aspecto cognoscitivo, ya el niño ahora ya no cree tanto en la fantasía, puede aprender conceptos más profundos y puede tomar sus propias decisiones. Cuando llegan a la iglesia, estos niños están en la edad de los primarios, que son entre los 7 y 9 años. Estos niños son exploradores espirituales, es la edad muy buena porque el niño recién está empezando la lectura. El niño ya dejó de ser tan chiquito como los infantes y no es tan grande como los de los menores. Y es una edad donde se desarrolla la curiosidad por la fe, los asuntos morales, la escuela sabática de primarios. Es una edad propicia, en la edad casi de los aventureros, terminando los aventureros, donde ellos pueden crecer espiritualmente, desarrollar los valores que hemos hablado. Los padres necesitan hablar de la cortesía, la bondad, la gentileza, el valor, tiene que hablar sobre la abnegación. Entonces son valores que los padres tienen que desarrollar en los 6 días y nosotros el día séptimo ayudamos a los padres en el desarrollo de los valores. O sea, los niños no pueden crecer sin tener una guía espiritual. Por otra parte, los intermediarios que asisten a la escuela sabática se encuentran en una fase intermedia de desarrollo espiritual y religioso. Por lo general se trata de jovencitos entre los 10 y 12 años. En esta etapa comienzan a explorar su fe, comienzan a profundamente, cuestionan sus creencias, ¿será que Dios existe? ¿Será que el mundo fue creado en 7 días? Y van en busca de una comprensión más personal y significativa. Están en un proceso de crecimiento moral, desarrollando una comprensión más madura de la moralidad y la ética. Ahora, en esta edad es importante que el niño lea porque la influencia de la lectura va a tener una gran importancia porque el niño va descubriendo los conceptos eh, y viendo si se pueden aplicar a la vida actual. Ahora, se fomenta mucho la participación activa, por eso que las clases de primarios y menores tienen que ser discusiones donde los niños vean sus puntos de vista y los puntos de vista que Dios tiene a través de las doctrinas, a través de las historias de la Biblia. Hoy día, por ejemplo, estábamos hablando en la clase acerca del sábado y le dije que había cosas que podíamos hacer, cosas que no podíamos hacer. Las cosas que no podíamos hacer era el sábado, los celulares, las computadoras y los tablets tienes 6 días tú para hacer todos los juegos que tú quieras, pero el sábado es un día diferente. Y para ellos era un dolor, porque decía, ay, pero eso no puede ser. Digo, es el sábado, es el día de Dios, es una cosa que tienes que tú entre Dios hacerlo. Entonces no es los 6 días, tú tienes 6 días para hacer todas las actividades que tú quieras, pero el sábado es así, ¿no? Es importante que nosotros siempre recordemos que los niños y adolescentes son únicos, ¿no? Y que los desafíos que enfrentan pueden variar. O sea, puede ser que a uno, depende de los padres. Por ejemplo, mis padres fueron muy cuidadosos en cuanto a nosotros tener cierta influencia del mundo. En parte, mis padres fueron muy cuidadosos. En cambio, otros padres adventistas eran más liberales, dejaban que sus hijos participaran de algunas actividades como fiesta de 15 años, probar un cigarrillo, tener la primera relación sexual en un prostíbulo. Entonces eran situaciones diferentes porque depende del hogar. Y eso sucede. Entonces, eso es importante, esto, los padres son los principales responsables de ese proceso, porque los padres tienen 6 días. Tú tienes solamente el sábado y acuérdate que muchas veces el sábado se convierte en el niño en un día de tortura. Desde que, niño, avanza, que es sábado, levántate, toma el desayuno, vamos a llegar tarde. Esa gritadera, el niño está desarrollándose físicamente porque el niño se levanta cansado
Y no se levanta cansado porque se acostó tarde. Se levanta cansado porque el desarrollo físico que él está teniendo le produce cansancio. No es que el niño sea un ocioso o un vago, no. El niño está creciendo, sus huesos están creciendo y ese proceso le produce cansancio, ¿verdad? Y eso hay que enseñar a los padres. Pero los maestros de escuela sabática y los líderes de la iglesia, los de aventureros y conquistadores, desempeñan un papel clave en la superación de estos desafíos. En otras palabras, tú como maestro y como líder, tú tienes que encontrar, a realizar programas, actividades sociales, actividades en la naturaleza, actividades misioneras que el niño pueda desarrollarse y pueda quedarse en la iglesia. Una de las cosas que yo recuerdo, porque crecí en la iglesia, mis hermanos crecieron en la iglesia, mi hermano es tesorero en una conferencia aquí en los Estados Unidos, una cosa que mi iglesia siempre fue misionera. O sea, salíamos fuera de la iglesia, no nos tenían encerrados dentro de la iglesia, cantando, orando. Nosotros salíamos afuera a repartir revistas, íbamos a donar ropa, eran actividades que le mostraban al niño que la vida de un cristiano es diferente. Y los que hemos crecido en la iglesia sabemos lo difícil que es cuando tu papá te dice que no puedes ir a una fiesta de 15 años, o que no puedes fumar, o que no puedes ir al cine, que no puedes salir con tus amigos un viernes de noche. Eso es difícil y es duro y los padres tienen que saber enfocarse. Aquí los padres deben crear una, un club de niños adolescentes donde los padres puedan, los hijos se puedan juntar y relacionarse con ellos, ¿verdad? Es importante también, también el apoyo en el desarrollo saludable de un niño durante la primera infancia. O sea que es importante prepararse para este tiempo. La edad de la adolescencia y la de primarios, sobre todo, debe ser el inicio de la lectura. Estos niños deben leer libros adventistas y escuchar historias de niños adventistas para que ellos puedan ver que hay otros niños que pasaron por las mismas circunstancias, ¿no? Y eso es importante. La lectura siempre va a ser algo importante en la vida de los niños. ¿Cuál es el perfil del niño en la tercera infancia? La comprensión científica de los perfiles de los niños es de suma importancia en el contexto de nuestra comunidad religiosa adventista, por una simple razón fundamental e intricada. En primer lugar, esta comprensión profunda y basada en la evidencia nos permite monitorear y proveer el desarrollo saludable de los niños. Cuando hablamos de actividades del desarrollo saludable, en otras palabras, el niño no solamente va a tener una buena alimentación, sino que el niño va a aprender a diferenciar algo erróneo de algo real, de algo bueno, de algo correcto. Es un proceso. Los grandes personajes de la Biblia tuvieron que encontrar situaciones donde ellos tuvieron que llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Tenemos a Samuel, Jesús en el templo Daniel y sus amigos en Babilonia. Y esas son situaciones que nos hace pensar que en los niños desde pequeños se les tiene que inculcar que ellos nacieron para ser diferentes. Diferentes en el comer, diferentes en el vestir, diferentes en el hablar, diferentes en el predicar, diferentes, guardamos un día diferente. O sea, ellos nacieron para ser diferentes. Y esto es importante y hay que tomarlo en cuenta. Hay que identificar cuidadosamente los momentos claves en el desarrollo del crecimiento, abarcando los aspectos físicos. El niño necesita hacer ejercicios, el aspecto mental. El niño tiene que saber, tú tienes que escuchar al niño cómo piensa de un tema. Acuérdate que el niño tiene una influencia de los amigos, la influencia de la tecnología, la influencia de los medios de comunicación. Y acuérdate que estás con niños que hoy día aceptan, bueno, tú eres homosexual, yo te acepto porque la sociedad me dice que yo tengo que aceptar. Entonces el niño adventista tiene que saber, saber cuál es su posición en diferentes factores. Porque hoy día Satanás ya no se esconde. ¿Cierto? Ahí abiertamente. El niño conoce maestros homosexuales, lésbicos, conoce personas que son espiritistas, personas que adoran al diablo, masones. Entonces el niño se conoce con esas personas, está en ese ambiente, los encuentra, pero ellos tienen que aprender a diferenciar lo correcto de lo incorrecto, ¿no?
También el aspecto emocional, social, o sea, el niño tiene que ser parte de un ambiente. El niño no se le debe aislar, pero se le debe enseñar. Por ejemplo, mi papá siempre nos decía las fiestas cómo terminan, los borrachos, en peleas, en crímenes. Entonces nosotros, lo que mi papá nos decía, nosotros nos mirábamos, ¿no? Recuerdo mucho que cuando tenía 12 años andábamos y vimos un borracho tirado en el piso. Y mi papá decía, esta es una de las razones por las cuales nosotros no bebemos alcohol y cerveza. O sea, tenemos que aprovechar las diferentes circunstancias que están en nuestro alrededor para enseñar a los niños que eso no es correcto. Porque el niño si no, no te va a creer. Automáticamente el niño no te va a creer porque el niño necesita. Hay tantos experiencias que uno mira, jóvenes que están haciendo un deporte arriba de los trenes eléctricos para que sean parte de una pandilla. Entonces automáticamente vemos jóvenes que en el internet le dicen cocina un pollo con la salsa, con el jarabe de la tos. Y entonces para que demuestres tu valentía, o córtate el pelo así, o córtate el pelo así. Entonces son experiencias que los padres y los hermanos de la iglesia tenemos que mostrar. Entonces es necesario tener temas específicos para que los niños lo puedan hacer. En el aspecto espiritual también hay un desarrollo, lo que permite asegurarnos que cada niño está alcanzando su máximo potencial de una manera personalizada. En otras palabras, los niños necesitan tener una experiencia con Dios, una experiencia con la Biblia, una experiencia con Jesús, una experiencia en la oración, una experiencia en la obra misionera, una experiencia visitando parientes que no son adventistas, porque no podemos aislar a los niños de nuestros parientes que no son de la iglesia. Ese es un error porque al niño lo encierras en un mundo que él no puede ser feliz y no puede, el niño necesita conocer. Eso fue una de las cosas que agradezco a mis padres porque nunca nos volvieron personas antisociales. Nosotros íbamos al cumpleaños de la abuelita, de la bisabuelita, del primo, de la prima y ellos tenían que respetar nuestros principios. Ellos sabían que no comíamos puerco, nosotros íbamos, no tomábamos, no fumábamos, nos ofrecían las cervezas y nosotros no aceptábamos porque sabían que esos eran nuestros principios. Y mis papás no siempre nos acompañaban, a veces íbamos con mi hermano solo, y entonces decía, pero no está tu mamá, no está tu papá, tú puedes tomar Y entonces nuestros papás nos enseñaban a actuar en sociedad. No, no es bueno que los niños adventistas sean aislados porque los parientes no lo son. Más bien ellos que son parientes, ellos deben demostrar, así como José lo hizo en Egipto, Daniel lo hizo en Babilonia, la niña cautiva lo hizo en la casa de Naamán. Es un ejemplo de cómo uno puede tener una vida frente a situaciones diversas, ¿no? En esta parte hay que profundizar la comprensión del comportamiento de los adolescentes. No solo es beneficioso, sino también es esencial. Porque acuérdate que no todos los días tú vas a estar con ellos acompañándolos. Ellos llegan a los centros, a las escuelas, ellos están en la casa de los amigos y en el lugar donde ellos lleguen deben ser embajadores de Cristo, ¿no? Por lo tanto, hay que comprender las motivaciones, las necesidades emocionales. Podemos crear entornos seguros. En ese aspecto, la iglesia tiene que ser un lugar seguro, tener los salones decorados, un ambiente apropiado para los jóvenes y sobre todo también que se les dé una nutrición en cuanto al crecimiento y desarrollo de la forma integral. Los niños necesitan saber conceptos, saber doctrinas, necesitan saber lo que es espiritismo, el estado de los muertos, necesitan saber sobre las drogas, sobre el sexo. Esos eran temas que antes se daban. Hoy día, tristemente, se evita. Por temor, por cultura, no sé por cuáles razones, pero los niños necesitan. ¿Cuáles son las características físicas de los niños de 7 a 9 años? Aquí puede variar mucho. Acuérdate que los niños son diferentes. Tenemos niños con problemas de aprendizaje, niños con problemas de autismo, niños con el síndrome de Down o niños que tienen ciertas incapacidades que entonces no podemos exigirle a todos las mismas características. En esta etapa los niños están creciendo muy lento en comparación de lo que fue cuando nacieron.
porque ya viene un crecimiento después de los 12 años. Durante este periodo, la coordinación motora mejora constantemente, ya el niño puede escribir, sabe coger un lápiz, puede coger una computadora, que antes no lo hacía en infantes, ¿no? Los dientes comienzan cambios, la mayoría de los niños pierden sus dientes y comienzan a desarrollar dientes permanentes. También con respecto al peso, empieza a aumentar un poco. En esta etapa es la etapa del crecimiento también importante. También en los niños están cambiando su crecimiento de las piernas, los brazos se alargan están tomando ya casi al final de los 9 años, está tomando el tamaño de un adulto. Empieza ya a mostrarse que el niño está creciendo. En cuanto a la madurez sexual en general, aún no hay ningún cambio sexual, pero puede comenzar a observarse que va a haber cambios sutiles, pero el niño está observando que sus hermanos mayores o otros muchachos de la iglesia están empezando a desarrollarse en el aspecto físico. En el aspecto mental, los niños tienen un notable avance en las habilidades del pensamiento porque el niño ya lee. El niño ya puede atender más tiempo un video, una película, entiende mejor las canciones, es la edad de la lectura y de la memorización. El niño se vuelve muy competente en la resolución de problemas complejos. El niño ya puede decir cuál es su posición en cuanto a un tema. Y es bueno que a los niños los hagan hablar, expresar sus ideas, porque tú ya llegas a conocer cómo son ellos y no te asustes. Porque muchos niños que tú lo has visto tan callados, ellos apoyan el matrimonio homosexual o del movimiento LGTB porque para ellos no les parece mal, ¿no? Es que necesitamos dar información acerca de lo que es una familia según el plan de Dios. El pensamiento es más lógico, el niño va respondiendo de acuerdo a su criterio personal, porque el niño ya ahora ha leído un poco más, ha escuchado el tema, acuérdate que si tú no le das una información correcta, Satanás se la va a dar. Satanás a través de maestros, de la televisión, a través de videos, películas, canciones, a través de libros, a través de maestros no adventistas de la escuela pública, a través de la música. Satanás da una información que es equivocada, ¿no? Y entonces, sobre todo en la comprensión de los conceptos abstractos, ¿no? Mientras madura su capacidad también de razonamiento, porque el niño ya va ahora a entender más cosas más profundas, como el santuario, Cristo como abogado, el estado de los muertos. Entonces, el niño va adquiriendo una capacidad de razonamiento. Por eso lo digo y lo seguiré diciendo hasta el día de mi muerte. Los niños necesitan leer buenos libros y los padres deben facilitarlos, ¿no? En mi época había que comprarlos, hoy día tú puedes bajarlos y los padres deben ser los primeros o junto con los hijos leer los libros, porque es importante, el niño necesita leer, porque la única forma de quitar una idea errónea es presentando una verdad, pero leyendo. Por eso la Biblia es una lámpara que tenemos que llenar. En la educación escolar desempeñan un proceso crucial en este proceso, ya que los niños están adquiriendo habilidades de académicas esenciales como la fluidez, la lectura, que hemos dicho, el perfeccionamiento de la escritura, la aplicación de conceptos matemáticos en situaciones prácticas. Entonces el niño en esta edad está desarrollando y los maestros pueden utilizar las matemáticas, el escribir, la lectura en las clases. Por ejemplo, el niño puede contar las ofrendas. El niño puede entender que hay números que Dios ha usado y están en la Biblia, el número 10, el 7, el 12. El niño puede entender conceptos también porque al niño le encantan las matemáticas también. El niño puede redactar cartas, escribir sus opiniones personales. El niño puede leer buenos libros y hablar, ¿no? En el aspecto social y emocional y la interacción social juega un papel muy central porque los niños empiezan a desarrollar habilidades sociales más refinadas como la empatía, la comprensión de las emociones de los demás y la resolución constructiva de conflictos. El niño ya es más amiguero, ya no tiene miedo, no quiere, ya se puede separar de su mamá y su papá,
A diferencia del seminario anterior de los niños pequeños, este niño puede llegar a entrar a una casa, a un lugar, puede hacerse amigos, comprender los sentimientos de las personas y también puede también eh, eh, resolver problemas, conflictos que tienen, ¿no? Y hay niños que a veces te dicen, mira, para evitar eso hay que hacer eso. Entonces, eso es importante. En este aspecto es muy importante porque los niños pueden comprender por qué papá dejó la casa. Si hay alguien que se lo explica correctamente y con la verdad. También el niño puede ser, se le puede engañar. Yo recuerdo un alumno que se llamaba Diego, que se llama Diego, él tenía un problema con su mamá. Los papás se habían divorciado, él estaba en la escuela adventista y él odiaba a su mamá. Entonces, ¿por qué él odiaba a su mamá? Entonces la mamá vivía en los Estados Unidos y ella fue a buscarlo. Y entonces el niño me dijo que no quería saber nada de su mamá. Entonces, inteligentemente le dije a la mamá, mira, cuando te vayas a viajar con él, porque iba a viajar unos 4 días, yo quiero que tú le digas la historia de por qué tú te separaste de su papá. Tienes que hacerme ese favor porque el niño no quiere irse contigo. La mamá me dijo, él no se quiere ir conmigo, porque me parece que él escuchó el lado del papá, pero él necesita escuchar tu historia. Cuando la mamá regresó después del viaje, porque se fueron 5 días a conocer un lugar muy importante, ella me dio las gracias porque el niño, cuando ella le contó, el niño tenía ya 11 años, él lloró y le dijo que lo que le habían dicho de ella, ¿no? Entonces, en este ambiente social, él tenía un rechazo hacia su mamá hasta que escuchó la historia. Y hoy día me alegro porque cuando yo veo las fotos, ya pasaron los años y él tiene su familia y su mamá es parte de su familia. Y la mamá, hasta el día de hoy, ella me dice gracias, me dice, aprendí algo, me dice. Los niños necesitan, pueden resolver los conflictos familiares que pueden presentarse. De los niños pueden comprenderlo, le va a costar, van a llorar, van a sufrir, sí, pero es mejor que le digas la verdad, ¿no es cierto? Que escuche los dos lados de la historia, ¿no? Del papá, de la mamá, los conflictos que suceden. También hay que construir la autoimagen y la autoestima es un aspecto importante en esta etapa. Todos los niños son importantes para Dios, también para nosotros. No nos quedemos solamente con los niños que desarrollan sus habilidades, los niños necesitan también escucharse, necesitamos valorarlos y tenemos que ser muy justos. Dios no aprueba la discriminación, la preferencia y todos los niños son valiosos, así tengan las mejores características, los mejores valores, todos los niños deben ser tratados igual. O sea, para Dios no discrimina a nadie, Dios tuvo 12 discípulos diferentes unos de otros, pero nunca hay que mostrar preferencia, ¿no? No es lo correcto, ¿no? Y es importante eso porque al niño así le fomentas una autoestima saludable. A veces me pregunto por qué entran alumnos a matar a las escuelas y matan en las escuelas donde ellos estudiaron. ¿Será que los maestros no tuvieron ciertas preferencias, los discriminaron, qué sé yo? Pero una de las características es que todo maestro tiene que aceptar a todos los niños y no quedarse solamente con el grupito que es selectivo. Eso no le ayuda al niño. Tuve una experiencia unos niños predicadores, había una convención de niños predicadores y entonces en las iglesias hacían concurso quién iba a ir al evento y cada niño tenía que presentar un tema de predicación. Y recuerdo que en una de las iglesias había un niño llamado Eric y la maestra tenía cierta preferencia por unas niñas que eran amigas de su hija y entonces cuando los dos llegaron a la etapa final, el niño ganó, porque el niño Eric era muy bueno. Y entonces la maestra le dijo, no, va fulanita de tal, porque tú ya has sido muchas veces.
Eso le afectó al niño su autoestima. El niño hoy día no quiere regresar a la iglesia. Le afectó la preferencia, la discriminación que se tuvo. Y a pesar de que han pasado años, el niño tenía entre 11 y 12 años, el niño lloraba en la escuela, estaba triste. Y entonces yo lo mandé por el lado de la escuela, que podía hacerlo. Le pedí por favor que consideraran a ese niño porque había sufrido un desbalance en la iglesia. Y entonces el niño fue, pero no era lo mismo. Tristemente yo lo perdí en la adolescencia, cuando él ya estaba adolescente, y allí el niño tomó su decisión. Y un día me lo encontré en Facebook y le dije, ¿por qué dejaste la iglesia? Tú eres un niño con talento, tú predicabas. Y porque no me lo quería decir, entonces le dije, fue por esa razón que la maestra sintió cierta preferencia por una niña eh, que ella quería que ganara porque era la hija, la amiga de su hijita, la que llevaba a jugar a la casa de hijita. Y entonces me dijo, sí, eso nunca lo he podido olvidar, la autoestima, ¿no? También en esta etapa la imaginación sigue en vital para el desarrollo. Los niños pueden participar en actividades creativas, como contar historias, expresar sus emociones a través del arte, explorar juegos de imaginación. Esto fomenta la creatividad y la expresión personal. Aunque los niños están aprendiendo a lidiar con los conflictos, ellos también pueden recurrir a rabietas en situaciones estresantes. Por lo tanto, hay que saberlos guiar en el desarrollo de habilidades y enseñarle cómo puede hacerlo pacíficamente, ¿no? La curiosidad natural de los niños sigue creciendo, lo que lleva a cuestionar y explorar el mundo que los rodea. Estimular esta curiosidad con respuestas y actividades apropiadas para la edad es fundamental para su desarrollo. Hay que también la capacidad de mantenerse enfocado en tareas específicas se están desarrollando. Por lo general, tenemos que entender que el niño necesita un tiempo para desarrollar sus tareas de la escuela. No hay que dejar tantas tareas, especialmente en los clubes de aventureros y conquistadores, porque el niño va a tener que tomar una decisión y le digo, no voy más al club porque muchas tareas, ¿no? Entonces, lo importante es tener tareas específicas, apropiadas, fáciles, y porque las tareas que nosotros en la iglesia dejamos sean actividades que el niño lo hagan pensar y tomar decisiones. No hay que complicarse demasiado. Los niños necesitan también darse un tiempo para los estudios escolares. También en cuanto al desarrollo moral y ético, está en marcha. Los niños ya en esa edad empiezan a discernir lo que es bueno y malo y consideran las consecuencias de sus acciones. O sea, el niño reconoce si se ha equivocado. Y esto tiene que estar bien influenciado por los padres y los maestros. Esta es importante porque los padres tienen que cumplir una función de enseñar al niño lo que es correcto de lo que es incorrecto, porque un maestro no puede imponer su idea. Lo que es para ti puede ser que no sea malo que el niño vaya a una fiesta el sábado de tarde, pero ¿qué es lo que Dios dice? Entonces los padres, el ejemplo de los padres tienen que hacerlo, porque la decisión que los padres tomen con sus hijos va a ser lo que va a determinar el futuro. Es como una amiga. Ella nunca quería ir a la sociedad de jóvenes los días viernes. Cuando el niño tenía 13, 14 años, le dijo, vamos a ir a la sociedad de jóvenes la próxima semana. Y el niño le dijo, si para ti antes no era importante la sociedad de jóvenes, ahora ¿qué lo hace importante? ¿Por qué tú quieres que nosotros vayamos? Entre las características emocionales empieza la etapa del desarrollo. El niño también empieza a buscar más libertad, más autonomía de los padres y quieren tomar sus propias decisiones, como elegir la ropa, las actividades. Y esto es muy importante para su crecimiento. El niño ya se le debe enseñar a elegir su ropa y sus actividades, pero sin que rompa las reglas de la casa y de Dios sobre todo. Yo recuerdo una amiga, su hija le pidió dinero para comprar una falda y se compró una minifalda. Y la mamá le dice, esa minifalda es para su hijita más pequeña porque está muy alta para ti. Entonces,
Eso es importante que lo consideremos. A medida que maduran emocionalmente, también se vuelven más empáticos, siendo capaces de captar las emociones de otras personas y ponerse en su lugar. Entonces el niño comienza a tener ciertas características que él comprende cómo la persona se siente, lo que le ayuda a esto a comprender y a tener relaciones interpersonales saludables. Los preadolescentes pueden experimentar variaciones frecuentes en su estado emocional debido a las presiones escolares, los cambios físicos, los cambios en las amistades, lo que resulta en momentos diferentes, emociones como la alegría, tristeza, enojo y confusión. Por un momento los niños pueden estar contentos, por otro momento pueden estar deprimidos y eso hay que tener una supervisión porque los niños pueden llegar hasta a suicidarse. Entonces, porque esos cambios emocionales son frecuentes, terminó con una novia, se enamoró, no sabía cómo decirle, no se le burlaron de él, entonces hay muchas razones y los padres tienen que estar pendientes en cuanto a su estado emocional. Durante este tiempo, los niños comienzan a desarrollar una imagen más sólida de sí mismos, se definen como son en términos de intereses, habilidad y personalidad, lo que puede afectar su autoestima. Además, comienzan a adquirir habilidades para manejar los conflictos de manera más efectiva a medida que aprenden sobre sus principios emocionales y la de los demás, lo cual es esencial para... ¿Verdad? Las amistades cumplen un papel central en esta etapa porque hay una influencia de los padres, de los amigos. Los niños tratan de buscar más conexiones con otros amigos y también pueden, para ser aceptados en el grupo, pueden hacer cosas o, que los puedan poner en peligro, no solamente su vida, sino su relación con Dios. De los niños tienen que aprender a tomar decisiones que no se involucren en terrenos peligrosos, ¿verdad? Y eso es bien importante porque este niño que te conté de Argentina, este niño estaba entrando a una secta de personas rebeldes, ¿no? Y eso los motivaba a ellos a tener un problema, los motivaba a tener los padres un problema porque el niño estaba haciendo cosas prohibidas. Se cortó el cabello, robaba el dinero de la renta para hacer ciertas actividades con los amigos porque había una presión. Es de suma importancia que los padres, los cuidadores, los abuelos, las personas que los cuidan a ellos, que pueden ser personas que el gobierno ha autorizado, los educadores estén atentos a las necesidades emocionales de los niños y ofrezcan apoyo a través de una comunicación abierta, a través de la comprensión y apoyo para promover su crecimiento y su desarrollo emocional. En otras palabras, debería haber un club de padres de adolescentes que los niños puedan formar parte de ese club de adolescentes adventistas, donde le pueden ellos dar orientaciones, donde pueden haber conversaciones, se pueden visitar, un padre le aconseja al hijo de otra familia, pero siempre todos conectados en beneficio de los niños, porque es una edad muy difícil que se puede ver. Entre las características sociales, los niños también necesitan se forman mejores amigos con los que comparten secretos y confidencias. Ya en esta edad el niño comienza a enamorarse, los primeros besos, y eso ocurre y los padres a veces ni enterados están, ¿no? Yo crecí en una iglesia donde casi los niños estaban besando con las niñas, incluyendo las vecinas de la iglesia. Me acuerdo que una campaña evangelística, los niños estaban besando con las niñas que venían a las campañas y los papás ni enterados. Ahora cuando nosotros recordamos esos tiempos, nos reímos las cosas que ocurrían, ¿no? Estas amistades juegan un papel muy importante en el desarrollo emocional, como le hemos dicho, el niño más confía en el amigo que en el mismo padre. Y esto produce una empatía porque el niño se va a poner a pensar cómo se siente su amigo y también el niño también puede responder a las emociones de una manera adecuada.
y siempre va a estar con los amigos en cooperación y en trabajo de equipo. Pero acuérdate que muchas veces hay niños que les cuesta entrar en un círculo de amigos, los discriminan, le hacen bullying, porque no todos los niños son aceptados muchas veces y eso es un problema. Que muchas veces en algunas iglesias se presenta que hay niños que no aceptan a otros niños, porque aunque no se han hecho nada malo, pero tienen una reacción que no es correcta, ¿no? En esta edad, el desarrollo moral y ético se profundiza. Los niños tienen las reglas y las normas sociales dentro de su corazón, pero están adquiriendo un sentido más sofisticado de la moralidad, o sea, lo que el niño observa. Acuérdate que esta es la generación de niños que tiene cierta tolerancia con las cosas que son negativas, porque vive en un ambiente que le han enseñado, tú tienes que aceptar, no importa la condición de la persona, tú tienes que aceptarla porque es la vida de ellos. Al mismo tiempo, ellos están buscando independencia en las tareas día a día, como elegir su ropa, las actividades extraescolares. Y por último, florece su curiosidad social y cultural con un creciente deseo de aprender sobre las diferentes culturas, religiones y tradiciones, buscando comprender cómo encajan las personas en el mundo diverso, ¿no? Entonces el niño, especialmente en Norteamérica, conoce niños de la India, adolescentes de Pakistán, de diferentes culturas, y entonces ellos comienzan a descubrir y a estudiar, y muchas veces ellos se quieren convertir a las religiones hinduistas o quieren a vestirse como ciertos países porque tienen una influencia de las culturas, ¿no? Especialmente por eso hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Entre las características espirituales empieza la edad de la curiosidad y las preguntas profundas. Los niños empiezan, como te dije, a mí me empezó a cuestionarme si la iglesia adventista era la verdadera iglesia. Tuve que ir a una iglesia evangélica, perdón, de los mormones, a una iglesia bautista, a una iglesia de los testigos de Jehová para ver si era la verdad, ¿no? No estuve mucho tiempo, tampoco mi papá se dio cuenta, ni tampoco faltaba los sábados a la iglesia para eso, ¿no? Eh, Porque en esta edad los niños comienzan a tener habilidades de pensamiento abstracto, los adolescentes pueden hacer preguntas filosóficas porque ya hay una influencia de la escuela, de los libros, de los videos, las películas, las series que se ven en Netflix, y entonces las cosas paranormales, las cosas de la filosofía, la evolución, entonces tiene cierta influencia y recuerden que la iglesia perdió muchos jóvenes en la década de los 50, de los 60, porque cuando los jóvenes llegaron a la universidad, las ideas filosóficas marxistas, la diferencia de la evolución, afectó la vida de los niños, porque ellos no tenían una buena base. Entonces es necesario que los niños comprendan eso. Una característica importante en esta etapa es la empatía, la compasión. Los niños demuestran una capacidad para ponerse en el lugar de las personas y tratan de buscar ayudarles siendo bondadosos, solidarios. También están mejorando la comprensión de las emociones y necesidades de quienes nos rodean. ¿Verdad? Es la hora cuando los niños pueden llevar comida a las personas del nursing home, a las personas que andan en las calles, que no tienen hogar. Es una edad propicia para que ellos se encuentren su lugar dentro de la iglesia. No todos vamos a ocupar cargos en la iglesia, pero sí todos podemos trabajar en beneficio de los niños en la acción misionera. Los niños pueden participar en prácticas rituales y espirituales como la oración, la meditación, la lectura de textos sagrados o la preparación y realización de cultos familiares. Ya el niño aquí, los padres deben usarlos más en la adolescencia para que ellos empiecen a dirigir los programas de la casa o de la iglesia en sus hogares, ¿no? En este tipo de edad, los niños todavía que los niños mantienen un sentido de asombro y de espanto por las cosas que observan, por la naturaleza. Ven el mundo natural como algo mágico, lleno de misterio, lo que puede realmente comprender lo que es la comprensión espiritual. O sea, el niño todavía
eh, y aún el adolescente observa que algo pasa en la naturaleza. ¿Será que los muertos caminan? ¿Será que hay vida detrás, después de la muerte? Las máquinas del tiempo, los giratiempos. Entonces, habrá vida en otro planeta? Son cosas, situaciones que ellos pueden hacerlo y que tenemos que guiarlos. Entre los niños de 10 a 12 años hay características que se van desarrollando, los niños ya empiezan a crecer, es como un segundo nacimiento porque el niño ya deja de ser un niño para convertirse en un hombre. Empiezan los signos de la pubertad, el crecimiento del vello púbico, axilar, las niñas pueden comenzar a menstruar alrededor de los 12 años. En algunos estudios se está demostrando que como los niños están tomando tantas vitaminas o están experimentando el sexo, el cuerpo comienza a desarrollarse antes. Y eso se ve en muchos casos en culturas que, por ejemplo, la niña ya a los 10 años ha perdido su virginidad, ha tenido una relación sexual con un menor de edad y esto le ha producido a ella un efecto en que su cuerpo ha comenzado a desarrollar. O sea, no quiere decir que si tu niña de 10 años está menstruando fue violada. A lo mejor es por algo de herencia, pero se están dando cuenta que muchas de las personas de las niñas sobre todo, que han tenido una relación sexual, el cuerpo comienza a tener cambios, ¿no? También ya en este cambio, también empieza la transición de un cuerpo delgado a un cuerpo musculoso. El niño va perdiendo la grasa infantil y gana una masa muscular y los huesos continúan creciendo y fortaleciendo, ¿no? También los niños más hábiles son más hábiles en las actividades físicas, los trabajos manuales, porque ahora el niño ya sabe cortar, ya tiene más creatividad, ya sabe, puede entender más las direcciones que le da un maestro. En la capacidad cardiovascular, que quiere decir el corazón, el niño puede entrar a eventos deportivos porque ya el cuerpo se está desarrollando. En cuanto a su sistema nervioso se va desarrollando, mejora sus capacidades cognitivas y de aprendizaje. El niño ya puede aprender más profundamente en la escuela. La dentición también cambia. Y en cuanto a la visión y la audición suele estar bien desarrollado. En esta edad ya el niño comienza a tener en cuenta su crecimiento, ya se va completando de adulto de adolescente, de niño a adolescente, ¿verdad? Durante los niños de 10 a 12 años, en el aspecto emocional, eh, experimentan un notable desarrollo emocional. El niño ya es más autónomo, lo que lleva a tener conflicto con los padres, desarrollan la autoconciencia, o sea, ellos pueden dar sus propias opiniones emocionales, la capacidad de expresar sus emociones de una manera más articulada y desafiante, porque el niño se enfrenta al padre. Acuérdate que Jesús también lo hizo cuando tenía 12 años. ¿Acaso no tengo que estar en los negocios de mi padre? Sin embargo, estos niños experimentan fluctuaciones emocionales debido a los cambios hormonales y sociales. Pueden estar eufóricos, pueden estar tristes, los amigos tienen un papel importante porque los puede hacer más sensibles a las dinámicas sociales. También el niño está construyendo su identidad, enfrentando los retos académicos que pueden afectar emociones, ya sea con frustración o con logro. Entonces aquí también los padres tienen que estar observando porque a veces los niños se deprimen porque no pueden con las matemáticas. Otros no tienen ese problema, o otros no tienen problema de aceptación. La presión social en esta edad es fuerte. En todas las edades la presión es fuerte, pero en esta edad es más peligroso, porque los niños empiezan a ver que otras familias tienen otro estilo de vida diferente a ellos. En la casa comen hot dog vegetales, en la casa del vecino comen hot dog de puerco o de pollo. La comida es diferente. En la familia las reuniones son familiares, en la de ellos entran amigos, bailan, toman, fuman y uno dice, pero ¿por qué ellos se ven más felices que nosotros? Entonces, algunas de las características que ellos ven en el otro ambiente ven lo que les conviene.
pero no ven cuando la mamá y el papá, cuando tienen un problema, se están matando y en su casa, cuando hay un problema, oran a Dios. Entonces, esa es la diferencia que los padres tienen que ver. Cuando el papá está deprimido allá, pone música y bebe alcohol. Cuando el papá está deprimido aquí, ora a Dios y buscan y confían en que Dios soluciona los problemas. Cuando hay un problema en la casa, los niños de esta edad y en todas las edades deben ser comunicados. Papá se quedó sin trabajo, mamá tiene cáncer. Tenemos que nosotros buscar una solución y la encontramos en Dios. ¿Ok? Esas son soluciones y eso le enseña al niño. En el aspecto social, los niños comienzan a formar grupos de amigos con intereses comunes, como deportes, actividades escolares, lo cual es importante para el desarrollo emocional. Involucra a todos, que todos formen parte del grupo. No podemos discriminar a nadie porque es pobre o porque no es inteligente o porque es raro o porque es negativo. No, las personas tienen que integrarse todas, ¿no? Además, el deseo de independencia está creciendo y los niños quieren tomar decisiones sobre su tiempo, elecciones personales como la ropa. Entonces ayuda, incluyendo cómo ayudar en la casa, la cuestiona. Y sus habilidades de comunicación están mejorando, lo que les permite expresar sus pensamientos y sentimientos de una manera más elaborada. En el aspecto social, ellos siguen aprendiendo a resolver conflictos de una manera constructiva, buscando soluciones en beneficio de todos, ¿no? Por ejemplo, una tía me contaba que cuando ella veía a su sobrino, aunque esté con los amigos, lo abrazaba, lo besaba. El niño tenía 13, 14 años, ya lo abrazaba porque ella lo adoraba a su sobrino. Entonces hicieron un pacto con la tía. Cada vez que él estaba con los amigos, la tía no iba a hacer ese show. Entonces ¿por qué el niño está empezando a desarrollar su identidad personal? Entonces, sus gustos y sus creencias. Entonces aquí volvemos a los consejos de los padres. Entonces hay niños que ya en esta edad se ponen el cabello como los cantantes de rock, se visten así y entonces los papás, tú le dices, pero está mozado, ¿por qué viene con esa ropa? No, y los papás te dicen es parte de su personalidad. ¿No? Yo recuerdo una vez en la clase de los primarios, todavía el niño no estaba en la adolescencia, el niño llegó con los pelos parados y entonces le digo, y pintado de verde. Entonces le digo a la mamá, ¿qué pasó? Y dice, no, es parte de su personalidad. Y hoy día el niño no está en la iglesia. La mamá se quedó y el niño se fue, porque dijo que era parte de su personalidad. Que el niño viniera así con los pelos pintados de verde y el niño, todo el mundo, todos los niños lo miraban y yo también, y entonces era difícil fingir, ¿no? Pero es parte porque es el aspecto social, ¿no? La escuela juega un papel importante a medida que los niños interactúan con los compañeros, con los maestros, aprenden reglas sociales que a veces no son las que Dios aprueba y desarrollan habilidades académicas y sociales. En esta etapa los niños pueden enfrentar muchos desafíos como una presión de grupo, especialmente los niños nuestros, porque los niños no beben, no fuman, no toman, no van a fiestas y entonces para ser aceptados tienen que hacer cosas que los pongan en peligro en cuanto a su vida espiritual. Por eso es la edad cuando los padres tienen que tener a sus hijos en la escuela adventista de que son pequeños y tienen que darle mucha orientación y apoyo. En el aspecto espiritual, que es una de las cosas, porque no podemos dejar de estudiar el aspecto socioemocional, porque la educación en los Estados Unidos está cambiando. Se está hablando mucho del factor socioemocional. Está hablando mucho de cómo el niño se puede desarrollar, ser una persona sociable, emotiva, que el niño necesita ciertas libertades, pero recuérdate que vivimos en un mundo todavía por el pecado y los padres son responsables de mantener a sus hijos en la fila del ejército de Jesús. De los padres necesitan darse cuenta que afuera el niño está observando y está recibiendo reglas de cómo vivir en una familia que van en contra de lo que Dios pide. Entonces tú te puedes tomar una cerveza con tu papá, ¿verdad? Fumarte un cigarrito con tu papá, eso no es nada malo. Tú puedes experimentar el sexo con prostitutas o con tu mejor amiga. Entonces son cosas que le afectan al niño y son ideas socioemocionales que hoy día se enseña en la escuela. O sea, y entonces es cuando indirecta o directamente, ¿verdad? Entonces es importante el aspecto espiritual, cultivar la espiritualidad en los niños. En primer lugar, es importante
ambiente de comunicación, o sea, tiene que haber una comunicación entre los padres, los maestros y los niños. Los padres tienen que hablar sobre los cambios físicos, sexuales que hay en los niños, en las niñas, no dejarlo un tabú, porque si tú no lo haces, Satanás lo va a hacer. Los niños pueden fomentar preguntas, las preguntas de ellos pueden ser respondidas, respetando sus perspectivas. También es valioso el ejemplo de los padres, de los maestros, demostrando un comportamiento ético y compasivo en la vida cotidiana. Es importante eso, ¿no? Es importante la comunicación. Si el niño tiene preguntas, tú tienes que responderlo según lo que la Biblia dice, no según tu criterio personal. Y eso es bien importante porque muchas veces si no respondemos las preguntas de los niños, si no tocamos temas que son básicos como la sexualidad, los diferentes temas, las drogas, todo eso, el niño va a encontrar una información equivocada y Satanás se la va a dar. Es importante ayudar a los niños a desarrollar valores sólidos como la empatía, la gratitud, el respeto, que a menudo se asocian con el crecimiento espiritual. Sea, por último, se recomienda proporcionar libros, como le dije, la lectura y recursos apropiados para la edad que aborden temas espirituales. O sea, los niños deben leer con sus padres, los padres deben tener momentos de lectura en el hogar de una manera accesible para enriquecer su comprensión, su vocabulario. Y eso es muy importante. La lectura es base, es importante. No podemos solamente depender que el niño lea solo Biblia, 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 porque la Biblia no está adaptada a las situaciones reales. Pero necesitamos leer Biblia, leer los libros de Elena de Juan y libros que hay tanta en español, en inglés, en portugués, que pueden ayudar a los niños y adolescentes, ¿no? Para que puedan tener preguntas que nosotros podamos eh, eh, que nosotros podamos guiar, ¿no? El niño necesita la lectura. Recuerde que la conducción de nuestros niños a Jesús, como la Biblia, nos da esta responsabilidad. Hay un valioso conjunto de pautas basadas en la Biblia para enseñar a los niños la fe. Hay libros hay devoción matutina para adolescentes, menores, hay sermones, historias, libros de biografía que ellos pueden aprender y esto debe ser en un lenguaje sencillo, contar historias bíblicas, practicar la religión en familia, participar en grupos de estudio, los grupos pequeños, modelar comportamientos semejantes a los de Cristo. O sea, no es fácil ser un cristiano en ninguna época. En la época medieval, en la época de Jesús, en la época actual es bien difícil y eso el niño tiene que entenderlo porque nacimos para ser diferentes. Hay que mostrar paciencia, enseñarles a orar, participar en la iglesia, respetar la libertad individual, estar abierto al diálogo. Es importante recordar que estas pautas se pueden adaptar a las necesidades específicas de cada familia. Hay que enseñar en forma sencilla, usar historias bíblicas, el culto familiar, grupos de estudio, la oración, la iglesia, respetar la libertad y el diálogo. Y las características que nosotros tenemos que tener en cuenta. O sea, como maestros, líderes, padres, tenemos que entender que cada edad es diferente una de la otra y que tenemos que dar lo mejor de nosotros en beneficio de los niños. Las respuestas, en vez de mandarlas a la casa para que sean respondidas, tú puedes responder a la luz de la Biblia y del don de profecía. Para eso hay que tener mucha comunicación, mucha creatividad, planificar, ser personas empáticas, comprender emocionalmente a los niños, tener un liderazgo, ser maestros capaces de liderar nuestra manera efectiva. Tenemos que leer un poco más para poder responder las preguntas de los niños o tocar un tema cuando se presente. Mostrar paciencia, ser flexible, ya que los niños tienen diferentes necesidades, demostrar entusiasmo y comprometerse a tener una capacidad de escuchar. La tercera infancia, que abarca de 7 a los 12 años, es una parte muy importante, es una etapa muy difícil, porque el niño está dejando de ser niño para ser un joven. Ahora, ¿cuál es la base bíblica de ese niño? Si un niño solamente ha venido los sábados, es muy probable que solo aprendió de ti. Si los padres no han sido padres adventistas responsables, entonces te toca a ti darle toda la instrucción de vida y la escuela adventista si es que el niño va.
porque la base de la educación de un niño es el hogar. Ahora, es importante que tengamos en cuenta la edad para conocerlos cómo van desarrollándose físicamente, socioemocional, que es algo que le están dando mucha importancia, porque quieren ver niños y personas felices, y nosotros en el aspecto religioso, ¿verdad? La iglesia puede proporcionar la ayuda a través de la escuela sabática, aventureros, conquistadores, sociedad de menores, sociedad de jóvenes, y pueden estudiar ellos y estar en lugares con un ambiente favorable. Los niños, acuérdate que son niños que tienen una influencia de la tecnología, e influencia de la escuela, de los maestros, los amigos, y al final ellos tienen que tomar decisiones, pero hay que mantener una base sólida, hay que tocar todos los temas que son de interés para el niño, todos. Si tú no le explicas bien, el Satanás se va a encargar de no hacerlo. Enfrentar los desafíos, ¿no? Enseñarle que, que son llamados a ser discípulos de Jesús, que no es una tarea fácil, porque nacimos para ser diferentes, ¿verdad? Y no dejarnos influenciar por las otras culturas. Cuando tú vas a Israel, tú observas, ningún niño judío tiene un polo de Disney o de Frozen, las niñas, o tú no ves nadie con Spider-Man, ellos no han dejado influenciar su cultura. Son niños que mantienen sus principios espirituales más que o la otra influencia. Tristemente los padres han llenado la casa de cosas que le pertenecen más a Satanás que a Dios. Entonces cuando los hijos son grandes, dejan la iglesia y se preguntan por qué. Porque tú le diste más importancia a las cosas de afuera que a las cosas que le pertenecen a Dios. Acuérdate que la influencia de los amigos es poderosa en esta edad. La rebeldía empieza el enfrentarse a las situaciones. Es cuando los padres más deben orar, más deben dar buen ejemplo, más deben leer, más deben estar en la iglesia, más deben participar, más deben buscar actividades para que los niños se desarrollen, y sobre todo el niño tiene que tener una experiencia con Dios a través de la lectura de la Biblia, la oración, en los grupos de familia. La familia debe, cuando Dios contesta las oraciones, todos deben saber que Dios la contestó, y así podamos nosotros desarrollar así niños que se permanezcan fieles a Dios. Y la base, como hemos dicho que la lectura es muy importante. La lectura es muy importante porque la lectura le va a brindar al niño más comprensión, más desafíos, no solo leer la Biblia, sino leer las historias, porque realmente ellos necesitan historias de niños como ellos, historia de niños que pasaron por esa misma experiencia, porque los niños pueden decir, yo no he visto el agua convertirse en rojo, el mar abrirse en dos, no vemos la multiplicación de los panes y peces, pero ellos pueden ver que hay otros niños de su edad en otros países, en otros lugares, que han tenido la misma experiencia que ellos. Le da muy difícil. Jesús tuvo esta edad y no fue fácil porque le dijo a su mamá, se quedó 3 días en el templo solo, imagínate, se quedó dormida ahí Jesús, era adolescente. Y entonces encima que su mamá le encuentra y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le dice, yo estaba en los negocios de mi padre. O sea, Jesús es una respuesta de un adolescente. Así que Jesús fue adolescente y le dio un ejemplo a los padres, porque los que perdieron a Jesús no fue Jesús. Jesús no perdió a sus padres perdieron al niño Jesús. Y eso hay que considerarlo importante para nosotros, que tenemos que darnos cuenta. Es un ejemplo para que los padres no pierdan a sus hijos, y es un proceso. Si tú a tu niño no le has enseñado desde pequeño a asumir sus responsabilidades, cuando son personas adultas no lo van a hacer. Si tú no lo llevaste al club de los conquistadores o aventureros y a los dos se lo quieres forzar, el niño no va a aceptar porque el niño nunca lo vio que para ti era una cosa importante. Que Dios nos ayude y podamos seguir educando. Vamos a tener otro seminario más en unas semanas, pero vayámonos enfocándonos en el desarrollo y entendiendo a nuestros niños en diferentes situaciones. También la influencia familiar tiene un poder sobre la vida espiritual de los niños. Si los padres están que se matan a golpes, automáticamente al niño le muestra que esa casa no existe, no está Dios. Entonces eso también influye, el ejemplo, el poder del ejemplo de los padres es importante. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad.